Bueno, pues buenos días de nuevo, ya acercándonos a la tarde, acercándonos casi al cierre de este curso de verano sobre reinventar Europa ante los desafíos actuales y futuros, en esta jornada dedicada precisamente a esos retos pendientes y futuros de Europa. Y queremos cerrar el curso con una mesa redonda que hemos dedicado o que vamos a dedicar a la Europa de los ciudadanos, utopía o realidad. Hemos hablado ya de lo que pueden significar los ciudadanos en el contexto de la integración europea. Tenemos para ello a dos magníficos ponentes, a Alessandra Ana Soika y a Pablo Hurtado Pardo, que serán presentados por el moderador que tenemos en este caso, Alejandro Cercas, que es presidente, como ya sabéis, del Consejo del Movimiento Europeo y además también fue miembro del Parlamento Europeo. Así que todo tuyo, Alejandro, la mesa es tuya. Y bueno, cada uno hablará 20 minutos y luego tendremos tiempo para debate y discusión. Todo de la mano de Alejandro, por favor. Bueno, pues buenos días otra vez a todos y a todas. Este es el último momento en el que vamos a poder dialogar entre nosotros y vamos, por tanto, además tenemos la suerte, entre comillas, de que es una mesa más reducida, son dos ponentes, con lo cual va a haber más tiempo a poder realizar un diálogo que incluso ellos, como tienen una intervención en este momento, me han dicho, muy transversal, que van a hablar de muchas cosas, puede dar lugar a la última oportunidad que tengamos de suscitar elementos que también a lo largo del curso queréis plantear a nuestros dos ponentes. Como sabéis, el título de la mesa redonda es la participación ciudadana o la Europa de los ciudadanos, utopía o realidad, con comillas, lo cual quiere decir que quien hemos hecho el propio programa sobre el particular tenemos bastantes interrogantes. ¿En qué momento de la historia de la Constitución Democrática de Europa están los ciudadanos concernidos? Es obvio, por lo que hemos estado viendo, y antes nos lo ha contado muy bien Domenech, que tenemos que seguir viendo a Europa en construcción. Es un sujeto político nuevo incluso en la historia internacional de las relaciones políticas e internacionales, y por tanto se va construyendo poco a poco. Y también el tema de la ciudadanía pues ha tenido una historia y sigue teniendo una historia que está inconclusa, pero que se han dado pasos importantes, aunque pasos relativamente tardíos, porque hasta el año 1979 no se elige un Parlamento por los ciudadanos, sino que son simples delegaciones de los parlamentos nacionales, y tenemos que llegar a Maastricht para que se abra la posibilidad de, ya en la visión de una Europa política, pues de un estatuto de la ciudadanía con elementos ya importantes. Aunque sigue habiendo, y empiezan los primeros interrogantes, y son elementos que yo dejo también a la consideración de los ponentes, ¿es posible una ciudadanía en un modelo político donde obviamente no hay una nación y donde no hay tampoco la voluntad de un Estado? ¿Puede haber una ciudadanía constitucional a la manera que dice Habermas? ¿O la ciudadanía exige absolutamente la pertenencia a una comunidad política homogénea y con un proyecto político definido de una manera como fue hecho desde la Revolución Francesa para los Estados-nación? La segunda cuestión, que a mí me gustaría que los ponentes también nos diesen una visión, es que generalmente tenemos la tentación de creer que entendemos la realidad haciendo una foto fija de la realidad que hay en un momento, cuando en verdad lo que deberíamos hacer siempre es una valoración no sobre dónde estamos, sino la dinámica en la que estamos, de dónde veníamos, dónde estamos, y también cuáles son las tendencias de futuro y las necesidades de futuro. O sea, hacer una aproximación dinámica, en el caso concreto de nuestro primer ponente, que va a ser Pablo Hurtado, desde un elemento que ha salido en el anterior debate, que es la realidad regional, que tú además participas muy bien. En el caso de la otra ponente, pues también qué visión tenéis los que habéis llegado recientemente como miembros de pleno derecho y no estuvisteis, y quizá no conocéis las dificultades que hemos tenido para tener lo que ahora tenemos. Me gustaría añadir algunos otros interrogantes, pero básicamente, como el curso ha girado también mucho en torno a los valores, me gustaría saber cómo se respeta o se deja de respetar los derechos de los ciudadanos y de los valores que van inscritos en la Carta de Derechos Fundamentales. Bueno, pues vamos a dar comienzo.
Me han dicho que van a ser moderados, con lo cual no voy a tener mucho trabajo en esta mesa. Y vamos a empezar con nuestro primer ponente, que es Pablo Hurtado Pardo. Él tiene una biografía política nula, no ha sido nunca nula en el sentido no nula en negativo, sino que no es un político profesional, es un universitario que ha hecho sus estudios de filología anglo-germánica, que ha hecho también estudios de máster en una gestión de proyectos internacionales y que sobre todo se ha dedicado en el espacio de la Universidad de Extremadura como funcionario de carrera que es del Cuerpo de Gestión Universitaria, pues a coordinar proyectos europeos e internacionales. Y en este momento, una vez que ha accedido al Gobierno la nueva administración que hay en la Junta de Extremadura, él es director general de Relaciones Exteriores y hace un papel muy importante en el Comité de las Regiones. Se ha suscitado todo el tema regional. Espero, Pablo, que nos digas algo. Y os dejo con Pablo Hurtado, que, como digo, pues tendrá 20 minutos y que espero que deje algunas respuestas a los interrogantes y que, sobre todo, deje abiertos muchos hilos para los debates posteriores. Venga, Pablo. Buenos días de nuevo. Muchas gracias, querido Alejandro. Buenos días, Alexandra, compañera. Alumnos, participantes en este curso, espero que hayáis tenido unas jornadas interesantes que hoy culminan. Espero que haya enriquecido vuestro conocimiento y, eso sí, me consta, se ha generado debate, que en definitiva es lo que se persigue con estos cursos. Muchas gracias de nuevo a la Fundación por permitirnos el espacio para reflexionar sobre Europa, sobre todos los aspectos que nos preocupan como ciudadanos y que forman parte de ese proyecto inacabado que ha mencionado Alejandro y que así seguirá siendo muy probablemente por mucho tiempo. Y no es mala noticia que sea un proyecto inacabado, porque eso quiere decir que quedan cosas por hacer. Lo bueno sería hacerlas y que se sigan abriendo retos, porque al final es un proyecto que está lleno de retos, de desafíos, y a mí me gustaría mencionar algunos de ellos. Voy a intentar ser muy breve. Hablamos de ciudadanía europea y, bueno, en 20 minutos, que era el tiempo que a mí me habían encomendado, pues he pensado en una estructura muy sencilla, muy básica, y luego, evidentemente, tendremos el tiempo de debate y de reflexión con todos vosotros participantes, porque creo que eso es lo más interesante que puede aportar esta mesa, sin duda. En principio, me gustaría hablar muy brevemente del concepto de ciudadanía, ya lo ha mencionado Alejandro. Cuando se adopta definitivamente, después de muchas décadas de trabajo realmente, ¿no?, que es en el año 93 a partir del Tratado de Maastricht. Y al mismo tiempo me gustaría mencionar un poco dónde nos encontramos, en qué momento nos encontramos en relación con el concepto de ciudadanía europea y cuáles son los desafíos, qué desafíos tenemos por delante para conseguir eso que se expone en el título de la mesa, que es una pregunta para mí absolutamente controvertida, si es una realidad o una utopía. Intentaremos dar una respuesta, seguramente no vamos a ser capaces, pero podemos intentarlo. Y sí he querido fijarme en dos aspectos. Uno de ellos se ha mencionado ya también en la intervención, en la presentación del director del curso, de Alejandro, que es el papel que juegan aquí los entes locales y regionales, cómo nosotros podemos generar esa dinámica de conocimiento y de compromiso de la Unión, con la Unión Europea por parte de la ciudadanía europea, y al mismo tiempo cómo podemos acercar esas políticas de la Unión Europea a nuestros ciudadanos, que somos los principales beneficiarios de todas las medidas que se impulsan desde la Unión, que son muchas, evidentemente. Y los entes locales y regionales, ahí tenemos un papel fundamental también en la creación de la identidad, que hemos comentado brevemente Alexandra y yo mismo. Ese es un poco el planteamiento que tengo y voy a intentar ser muy breve porque, como digo, creo que lo más importante se producirá en el momento de debate con todos vosotros. Como decía, el concepto de ciudadanía se establece definitivamente después de mucho tiempo de trabajo en el Tratado de Maastricht en el año 1993 y se regula en artículos del Tratado de la Unión Europea, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en la Carta
de derechos fundamentales, que también ha mencionado Alejandro. Se trata de un conjunto de derechos reconocidos, digamos, adicionales a los que tenemos como ciudadanos de nuestros estados, a todos los estados miembros de la Unión Europea. Todo el que tiene la nacionalidad de un Estado miembro es, además, ciudadano de la Unión, una ciudadanía que se añade a aquella que ya tenemos sin sustituirla. Pero además es ser un conjunto de derechos, es, desde mi punto de vista, una aspiración de una Europa unida y solidaria. Es una aspiración ambiciosa de integración y unidad en Europa. Como decía, es una pregunta controvertida la de si nos encontramos ante una utopía o ante una posible realidad tangible, y para eso creo que debemos evaluar el momento en que nos encontramos, cuáles son los objetivos de este concepto de ciudadanía europea y también los desafíos que tenemos pendientes. Voy a intentar ser muy breve. Dentro de los objetivos de la ciudadanía europea, pues se nos ofrece el vínculo entre los ciudadanos europeos de carácter político. Es un espacio político europeo. Supone el compromiso mutuo de abrir las respectivas comunidades políticas a otros ciudadanos europeos y de construir una nueva forma de solidaridad cívica y política a escala europea, formar parte de una comunidad compartida en la que todos podemos disfrutar de derechos, de protección y oportunidades. Es lo que se define como modo de vida europeo, una frase que a mí me encanta: unidos en la diversidad. Esa es para mí la frase que probablemente mejor define a la ciudadanía europea. Refuerza los vínculos que nos unen a nuestros estados, en la medida en que somos ciudadanos de la Unión precisamente por ser nacionales de nuestros estados, pero también promueve la emancipación de nuestros estados, porque nos permite ser nacionales de un estado supranacional, si es que queremos considerarlo así, que es una de las preguntas que ha lanzado Alejandro y que no tiene, desde luego, fácil respuesta. Entre las enormes ventajas nos da libertad para vivir, para trabajar, para estudiar, para viajar dentro de los actualmente 27 países de la Unión Europea. Y, bueno, por mi trayectoria en la universidad que ha mencionado Alejandro, pues puedo decir con mucho honor y orgullo que he podido trabajar para el programa que yo considero que es y que mejor define este concepto de libertad de movimiento, que es el programa claramente Erasmus, el mayor éxito, no solo de la Unión Europea, yo creo, en su conjunto, sino a nivel mundial, el mayor éxito de la educación a nivel mundial, un programa que de verdad sí ha creado identidad y que nos ha convertido en ciudadanos europeos con igualdad de oportunidades. Se hizo un enorme esfuerzo para el desarrollo del programa. Recuerdo que don Manuel Marín, que fue quien tuvo el honor de presentar al Colegio de Comisarios el programa Erasmus en el año 1987, me contaba un día que cuando él presentó el programa, esta iniciativa en el año 1987, los estados se echaron las manos a la cabeza, dijeron: esto es imposible, la educación es una competencia de los Estados miembros y en ningún caso vamos a permitir. Bueno, pues mirad dónde nos encontramos, afortunadamente, felizmente, muchos años después, con un programa que ha sido, como digo, el mayor éxito y que ha proporcionado historias a tantos y tantos ciudadanos jóvenes europeos, entre los que me incluyo. Hace ya algunos años de esto, es verdad, pero entre los que me incluyo, y lo digo con mucho orgullo. Por tanto, probablemente uno de los mayores logros del concepto de ciudadanía europea que hoy estamos analizando es precisamente ese, ¿no? La libertad de movimiento que procura a los ciudadanos, pero también tenemos la protección ante autoridades diplomáticas y consulares de cualquier ciudadano en un estado en el que, en un país tercero en el que no contemos con representación de nuestro propio estado, podemos acogernos a la representación, a las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier otro estado en igualdad de condiciones. El derecho de sufragio a las elecciones en el Parlamento Europeo y en las elecciones municipales en los diferentes estados, donde no solo podemos, como ciudadanos de la Unión Europea, no solo podemos votar, sino que además podemos participar activamente y ser candidatos.
participar en la toma de decisiones a nivel de las instituciones europeas, el derecho a dirigirnos por escrito a cualquier organismo de la Unión, a las instituciones, el derecho de petición, el derecho de acudir al defensor del pueblo, el derecho a presentar denuncias ante la Comisión Europea si consideramos que están siendo vulnerados derechos de ciudadanos, la posibilidad de acudir a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y uno que me parece extremadamente importante, la prohibición de la discriminación por razón de nacionalidad. El principio de no discriminación garantiza un trato justo y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos de la Unión Europea. Estamos, por tanto, ante un cúmulo de objetivos, no todos conseguidos, pero desde luego que garantizan esa igualdad de oportunidades que probablemente en este momento todavía sea una quimera, sea algo que podemos considerar inalcanzable, pero que desde luego hemos dado pasos muy importantes y yo soy optimista siempre por naturaleza y creo que estamos en el camino de conseguir, no sé si una ciudadanía europea plena, pero sí desde luego de ganar posiciones y ganar posiciones a los Estados, sobre todo, que presentan ciertas reticencias. Pero es verdad que nos encontramos también ante desafíos, ante retos que no permiten fácilmente que se consiga esa ciudadanía europea plena. Y una de ellas, para mí, de las más importantes, son las diferencias socioeconómicas entre los Estados miembros y las propias regiones de la Unión Europea. Las disparidades de vida, de salario, de acceso a servicios públicos afectan a la capacidad de los ciudadanos para acceder a estos servicios y también para ejercer el derecho de movilidad o de residencia. El derecho a trabajar, que ya hemos mencionado, que es libre, pero también presenta ciertos desafíos porque no siempre se da el reconocimiento de cualificaciones profesionales, existen barreras lingüísticas y también, en muchos casos, incluso discriminación. El acceso a servicios públicos como la atención médica, la educación o la seguridad social es dispar y es complicado para ciudadanos, en ocasiones para ciudadanos que se trasladan a otros Estados miembros y, por tanto, hace falta se echa en falta una mayor coordinación entre los sistemas nacionales de los diferentes Estados. Los flujos de migración que estamos viviendo, lamentablemente, en Europa y particularmente en España, que dificulta mucho el no tener una política de migración común, dificulta mucho la acogida de esos migrantes, de esos refugiados. Es uno de los desafíos probablemente más grandes a los que nos estamos enfrentando y eso nos lleva a otro de los grandes desafíos, que es los nacionalismos exacerbados que estamos viendo que surgen repentinamente o no tan repentinamente en los diferentes estados y que también ponen en cuestión y ponen en duda la posibilidad de conseguir esa ciudadanía europea plena o el euroescepticismo que se está generando, que estamos viendo y que está llegando a la Unión Europea, incluso dentro de las propias instituciones. Para mí es más peligroso el Consejo, esa es la realidad, porque son los Estados y esas son las políticas que de verdad pueden influir. Y me da desde luego, me da miedo pensar que nos podemos enfrentar a situaciones muy complicadas en este contexto y por eso sería más que necesario adoptar medidas que no permitan el avance de esos nacionalismos exacerbados y del euroescepticismo. Como digo, lo he dicho al principio, quería mencionar un par de aspectos que yo considero que son importantes para poder apoyar la generación de esa ciudadanía europea plena. Por un lado, la política de cohesión. Creo que la política de cohesión es fundamental en un país como España, en una región como Extremadura, sabemos muy bien de la política de cohesión y es un momento importante porque estamos precisamente en pleno debate sobre qué va a ser de la política de cohesión a partir de 2027. Y en segundo lugar, quería mencionar también de manera muy somera cuál es el papel que debemos adoptar los entes locales y regionales en este ámbito de la identidad europea y de la ciudadanía
europea. Como decía, la política de cohesión es fundamental para fortalecer este concepto, ya que busca reducir las disparidades económicas, sociales y territoriales entre las diferentes regiones. Es una política esencial para promover la igualdad de oportunidades y mejorar el bienestar de todos los ciudadanos, lo que va a permitir reforzar al mismo tiempo ese sentido de pertenencia. Uno de los objetivos principales de la política de cohesión es reducir las diferencias entre las regiones más desarrolladas y las menos favorecidas. Estamos en una región que desde el principio, del acceso de España, del ingreso de España en la Unión Europea, ha sido considerada una región prioritaria. Por tanto, nosotros sabemos muy bien de qué va la política de cohesión y dónde nos encontramos en este momento en relación a dónde estábamos. Eso no quiere decir que no la sigamos necesitando. Claro que la seguimos necesitando, porque de hecho seguimos siendo una región prioritaria. Como decía, uno de los objetivos es reducir las diferencias entre las regiones y esto se logra mediante inversión en infraestructuras, en educación, en salud, en empleo, mejorando, por tanto, las condiciones y las oportunidades de las regiones y de sus ciudadanos. Por otro lado, la política de cohesión fomenta el crecimiento económico mediante la financiación de proyectos que apoyan la innovación, la investigación, el desarrollo, así como el desarrollo de pequeñas y medianas empresas que, en el caso particular de España, son el motor de nuestra economía y, por tanto, es una política que viene para dinamizar las economías regionales. Las inversiones en infraestructuras, en transporte, en energía, en digitalización, que sabemos que es una de las prioridades actuales de la actual comisión, recién estrenada ayer con su nueva presidenta reelegida, que, por cierto, en su discurso anuncia algunas medidas que podrían ser muy interesantes. En el ámbito de la migración, por ejemplo, ha hablado de un comisario para el sur, un comisario o comisaria que venga a reforzar la necesidad de esa política migratoria y, sobre todo, por el flanco sur, que en nuestro caso es lo que principalmente nos afecta. Ya digo que incluye dentro de su discurso algunas medidas que podrían ser absolutamente interesantes, ojalá puedan finalmente llevarse a cabo. La política de cohesión contribuye a la igualdad de oportunidades porque asegura que todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, van a tener acceso a servicios de calidad, de empleo, de educación, y al reducir estas disparidades se produce ese sentimiento de mayor integración europea. Fomenta la participación ciudadana en la vida democrática de la Unión Europea. Al financiar proyectos que mejoran la infraestructura y los servicios públicos, los ciudadanos pueden ver de primera mano cómo se contribuye a su bienestar y eso aumenta, sin duda, el interés de los ciudadanos por la Unión Europea. Estas son algunas de las, hay muchas, obviamente, pero son algunas de las medidas que persigue la política de cohesión que nosotros hemos experimentado y que podrían ayudar a que los ciudadanos sintamos mucho más de cerca la ciudadanía europea tan necesitada. Y en relación con el papel de los entes locales y regionales, yo creo que jugamos un papel fundamental, crucial en la promoción y consolidación de este concepto de ciudadanía europea. Estas entidades están en una posición estratégica para implementar las políticas, porque somos los que estamos más cerca de los ciudadanos. Somos los que, por tanto, podemos trasladar esa idea de que quien está invirtiendo en esa carretera, en ese centro sanitario, es Europa, es la solidaridad de Europa con nosotros, región, Extremadura o cualquier otra, y, por tanto, eso favorecerá, sin duda, el entendimiento de que la Unión Europea es necesaria y de que todos somos ciudadanos de una misma comunidad. Por otro lado, los entes locales y regionales fomentan la participación democrática a nivel local mediante la organización de elecciones municipales, regionales, mediante el lanzamiento de mecanismos de consulta, de participación ciudadana, y ayudan a involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan a su vida cotidiana. Este compromiso democrático a nivel local refuerza la percepción de que los ciudadanos son actores activos dentro de la Unión Europea. Y por último, la educación cívica en
Unión Europea y en valores europeos que también se han mencionado. Las autoridades locales y regionales desempeñan un papel vital en esa educación cívica, proporcionando sobre los derechos y responsabilidades asociados a la ciudadanía europea información y sensibilización, divulgación, lanzamiento de programas educativos, campañas de concienciación, actividades comunitarias pueden ayudar a los ciudadanos a entender mejor cómo pueden beneficiarse de su condición de ciudadanos europeos y cómo pueden participar activamente en la vida política, democrática y social de la Unión Europea. Llegados a este punto, y porque estoy viendo que de tiempo ya voy regular, llegados a este punto, podemos hablar más de los entes locales y regionales, pero llegados a este punto me atrevo a no sacar una conclusión, obviamente, pero sí a lanzar mi aportación a esa pregunta que nos lanza que nos hace esta mesa. Si esto es una utopía, es una realidad, yo diría que es una realidad en construcción. Eso es lo que yo diría. La ciudadanía europea es una realidad en construcción que ha proporcionado beneficios tangibles y ha fomentado un sentido de identidad común entre los ciudadanos de los Estados miembros, pero que tiene que hacer frente a desafíos socioeconómicos, administrativos, políticos, y queda mucho por hacer y por lograr esa ciudadanía europea plena e inclusiva. Yo creo que más que una utopía inalcanzable, la ciudadanía europea puede verse como una aspiración, lo decía al principio, que requiere de un esfuerzo continuado, que requiere del compromiso político. La construcción de una ciudadanía europea plena depende de la capacidad de la Unión Europea y de sus Estados miembros para abordar las desigualdades, para superar todas esas barreras burocráticas, resistir al nacionalismo y a los euroescepticismos y gestionar eficazmente las crisis como tantas que hemos tenido, pero se me ocurre ahora la pandemia, ¿no? que tuvimos, que a nivel mundial, como decía el otro día en mi intervención, asoló, ¿no? Para que una ciudadanía europea deje de ser una utopía y se consolide como una realidad plena, es crucial fortalecer las políticas de cohesión económica y social, fomentar la solidaridad entre los Estados miembros. Solo a través de un esfuerzo coordinado y sostenido se puede transformar la aspiración de una ciudadanía europea en una realidad tangible para todos los ciudadanos de la Unión. Desde mi punto de vista, la visión de una ciudadanía europea inclusiva, equitativa y robusta es alcanzable, pero exige un compromiso renovado y acciones concretas para superar los retos actuales. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Conviene de vez en cuando que pasemos de la literatura a la realidad de los que estáis en el territorio y nos dais siempre pues, un montón de vectores de comprensión de la realidad que a veces los que estamos más en la academia o en las ideas desconocemos. Y efectivamente el papel de los entes locales, regionales, en la construcción de esa ciudadanía europea y en que participemos todos en el proyecto de integración europea es fundamental. Ahora vamos a tomar otra perspectiva. El estatuto o la ciudadanía puede ser concebida de muchas maneras, desde muchas perspectivas. Ya decía Ortega que la realidad hay que verla desde un cierto perspectivismo porque tiene muchos ángulos y muchas maneras de enfocarlo. Y nuestra siguiente oradora pues, es una politóloga. Vamos, yo creo que a hablarlo también desde el punto de vista de la política. Alexandra Soika es una profesora de política europea e investigadora en la Universidad Carlos III de Madrid. Es al mismo tiempo directora adjunta de un centro de excelencia Jean Monnet y de gobernanza europea que hay en la misma universidad y dirige un máster en la misma universidad, pero también ha sido visiting fellow en el Instituto Europeo de la London School of Economics and Political Science y ha sido también profesora visitante de un centro de estudios europeos de la Universidad de Harvard. Ella se llama Alexandra Soika y es, como digo, una politóloga polaca, pero tengo la impresión de que bastante enamorada de España también. Yo creo que esta dimensión política, sugiero desde mi punto de vista, que es absolutamente imprescindible para aprender lo que es el concepto de ciudadanía europea. Es verdad que la ciudadanía europea
puede ser entendida por los juristas como el conjunto de derechos y obligaciones que dan unos textos. Y llegamos a esa conclusión no fácil de lo que se ha conseguido y lo que aún falta por conseguir para plasmar en los textos de nuestros tratados lo que puede ser una ciudadanía plena. Pero hay otra visión de la ciudadanía, que es la visión de la ciudadanía en el papel fundamental que cumple la ciudadanía en la legitimación política. Porque un proyecto democrático, como es el proyecto de la Unión Europea, es un proyecto absolutamente inimaginable sin sus ciudadanos. Realmente el fundamento del proyecto de la Unión Europea es un proyecto ciudadano. El propio Jean Monnet nos recordaba en sus memorias que ellos vinieron no a coaligar estados, vinieron a coaligar y a unir ciudadanos. Y, por tanto, hay una dimensión política más allá de lo que dicen los textos legales y que la dinámica política excede ampliamente a veces de lo que dicen los textos legales para que podamos seguir avanzando. Y en ese avance, como digo, por lo menos es mi impresión, me gustaría saber la tuya, Alexandra, yo creo que el proceso es un proceso que ya se pudo en un momento determinado dejar en manos de políticos, de diplomáticos, de profesores, de funcionarios, de altos funcionarios, pero que ya es absolutamente imposible dejarle solo en sus manos. Yo diría, trasladando alguna otra reflexión sobre algún otro problema, se dice que la guerra es demasiado importante para dejarla en manos de los militares o solo en manos de los militares. Yo creo que Europa es demasiado importante para dejarlo solo en manos de los políticos y de los diplomáticos. Tampoco de los profesores, que a veces os vais por las nubes y viene bien bajar a la realidad. De modo que, Alexandra, esperamos tu opinión como politóloga, esperamos tu opinión también desde la perspectiva de un país de reciente ingreso en la Unión Europea, cómo nos ves y, sobre todo, cómo ves el futuro de la ciudadanía europea. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, gracias sobre todo por la invitación. Es siempre un placer venir aquí, a pesar del calor, a disfrutar de este magnífico entorno y sobre todo disfrutar tanto de vosotros, de vuestras preguntas y vuestras inquietudes y de la conversación que podemos tener con los participantes del curso, ¿no? También, bueno, no sé si puedo llamaros docentes, bueno, los miembros de las mesas y de las autoras de las intervenciones. Bueno, no he podido, desgraciadamente, estar en todo el curso porque, a pesar de lo que piensan mis padres, que piensan que los profesores universitarios, cuando llega julio, nos vamos de vacaciones, resulta que tenía pues, ciertas obligaciones docentes todavía en Madrid. Entonces, bueno, llegué ayer por la noche y me he perdido, estoy segura, y por lo que se ha comentado aquí hasta ahora, grandes intervenciones. Espero que pueda contribuir algo a que todavía no se ha hablado. En la presentación que me ha hecho Alejandro, ya ha mencionado que soy polaca. Bueno, llevo bastante tiempo ya en España, pero mi primera experiencia española fue justamente a través de ese magnífico programa de intercambio que ha mencionado Pablo, cuando llegué como estudiante de Erasmus allá por el año 2004 a la Universidad de Granada. Y bueno, fue un año muy interesante, también muy intenso, porque resulta que una profesora de la línea de Concepción no habla el castellano como mi profesora del instituto, ¿vale? Esto también son experiencias que tenemos estudiantes de Erasmus y lo aprecio muchísimo, porque gracias a eso justamente he podido aprender lo que es la lengua y la cultura de España, bueno, de primera mano, ¿no? Y entonces también, antes de entrar de lleno a mi intervención, quería un poco aprovechar esta posición mía como representante de alguna manera, bueno, no la única representante de la generación Erasmus, como ya ha dicho Pablo,
pero sí creo que la única o de las pocas personas que vienen de estos países que se han unido al proyecto europeo más recientemente, en particular en caso de Polonia en 2004. O sea, el año 2004 para mí fue un año importante, no solamente porque me fui de Erasmus, pero también porque culminó un proceso de negociación, de ampliación de mi país que ya seguía bastante de cerca como estudiante de Relaciones Internacionales. Pero también lo mencionaba porque creo que el tema de la mesa de hoy es muy importante para mí, no solamente porque es un tema muy cercano a mi investigación como politóloga, también como docente en la universidad, pero también es un tema que para mí personalmente ha determinado mi desarrollo profesional y personal, porque de hecho sin la ciudadanía europea y sin esa cláusula de no discriminación que mencionaba antes Pablo, es posible que no pudiera hoy en día ejercer como docente en la Universidad Carlos III, donde he podido acceder pues, a una serie de plazas y financiación en igualdad de condiciones. Entonces, claramente mi visión, lo reconozco, será un poco sesgada también desde esta posición de una ganadora de la integración, ¿no? Que no tenemos que olvidar que la integración tiene muchos ganadores y muchos beneficios, pero también habrá percepciones de pérdida, por lo menos relativa, a lo que me referiré ahora en un momento. Bien, entonces ya esta introducción ha sido bastante larga, así que voy al grano. Lo que quiero hablar en mi intervención es lo que ha adelantado un poco ya Alejandro, dónde está la ciudadanía, dónde están los ciudadanos, de hecho hablamos de los ciudadanos, desde una perspectiva politológica en lo que consideramos que es un sistema político europeo, ¿vale? Porque antes mencionaste la pregunta si puede haber ciudadanos sin Estado, pero yo creo que lo que más nos tenemos que preguntar es si puede haber ciudadanos en un sistema político o dónde están los ciudadanos en un sistema político, ¿no? Entonces esa es un poco mi perspectiva sobre esta cuestión. Y también ha mencionado ya Pablo que bueno, esa idea de la ciudadanía y de cómo nos relacionamos unos con otros está enfocada desde la perspectiva de la unidad en la diversidad. Pero bueno, la diversidad no siempre es fácil de manejar o de resolver, y lo sabrá cualquiera que ha estado en una reunión de comunidad de vecinos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si a un nivel tan micro parece que hay muchos desacuerdos y muchas cuestiones que son dificilísimos de resolver, imaginaos a un nivel de 400 y pico millones de personas con sus lenguas, sus culturas, sus legados históricos, lo que hace una diversidad muy bonita y muy apasionante para mí, por lo menos, pero a la vez muy difícil de gestionar políticamente, ¿vale? Entonces, para ello creo que el tema de la ciudadanía y de los ciudadanos es absolutamente central, aunque no lo ha sido percibido así desde el inicio de la integración, porque durante varias décadas vivíamos en lo que los politólogos hemos denominado este consenso permisivo, una realidad europea en la que se estaba avanzando en la integración, sin embargo, sin contar con el input y con el interés de los ciudadanos, ¿vale? En este contexto, los ciudadanos pues, no les molestaba la integración europea, pensaban que era una buena idea, pero tampoco se interesaban mucho por ella. Ahí llegan los años 90, también se ha mencionado ya el Tratado de Maastricht, que en esta mesa nos interesa por el tema de la ciudadanía, pero hay que mencionar también que esto ha hecho destacar el papel de los ciudadanos en la construcción europea por otra serie de cuestiones. No solamente porque se crea ese concepto y este estatus de ciudadanía europea, sino porque al pasar de lo puramente económico a una percibida ya incursión cada vez más en temas políticos, se ha despertado un poco el interés, no siempre en el sentido positivo, de la ciudadanía en los avances de la integración europea, ¿no? Y aquí el primer momento donde los ciudadanos han dado un no a mayor integración ha sido ese referéndum en Dinamarca
donde de hecho los daneses tuvieron que renegociar su participación, ¿no? Y desde entonces pues hemos visto como una serie de referéndums, también de elecciones cada vez más, donde las voces de alguna manera críticos, opuestos a la integración se hacen cada vez notar más. ¿Por qué esto es importante? Porque creo que hoy en día estamos pasando o entrando en una nueva fase, mientras que en los años 90 hemos pasado del consenso permisivo, donde los ciudadanos se mantenían al margen de la integración, no se interesaban mucho por ella, pero tampoco les molestaba mucho. En los años 90, 2000, hemos vivido esa efervescencia de diferentes movimientos y opiniones políticas muchas veces contrarias a la integración y, por cierto, movilizadas y aprovechadas por agentes políticos, por emprendedores políticos para movilizar una base que no encontraba esa referencia o ese acogimiento entre partidos tradicionales. Creo que hoy en día estamos entrando en una todavía fase siguiente de un proceso en el que se europeiza cada vez más la política nacional, ¿vale? Porque sabemos que uno de los problemas que tiene la ciudadanía europea, bien, tenemos el derecho a voto, votamos en las elecciones europeas, pero las elecciones europeas son unas elecciones de segundo orden, donde bueno, la participación es mucho más baja que en unas elecciones para el Parlamento Nacional o la presidencia, dependiendo del país. Y en las elecciones europeas tampoco se habla de Europa, tampoco se habla de temas europeos, no se debate alternativas de política. Entonces creo que esto está cambiando, ha cambiado un poco con la ayuda de los eventos, también ha cambiado un poco con la ayuda del liderazgo, que mucho tiempo el liderazgo europeo bueno, carecía de cierta relevancia nacional. Y creo que en 2024, además justo ayer el Parlamento ha reelegido a Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea más conocida por los ciudadanos, más reconocida como ese representante de las instituciones europeas. Creo que nos encontramos en un momento donde llegamos a una fase, por una parte ilusionante, pero por otra parte muy difícil, porque lo que nos encontramos es que, claro, ya hay que empezar a hablar, a debatir de diferentes opciones políticas, de diferentes alternativas, ¿no? En ese sentido, ese movimiento eurocéptico que ha sido galvanizado un poco por los partidos de derecha populista y aprovechado para sacar réditos electorales, con el Brexit, con la vacuna del Brexit, se ha dejado de hablar de abandonar la Unión Europea. Ese discurso ahora se focaliza en cómo cambiarla desde dentro, ¿no? Que desde la perspectiva politológica a mí me indica una cierta maduración del sistema político europeo, porque ya no estamos tanto en ese debate de Europa sí, Europa no. Cada vez se normaliza más la existencia de las instituciones europeas, de la legislación al nivel europeo para resolver problemas que nos afectan a todos, pero claro, ese proceso de politización y de mayor arraigo del sistema político supranacional a nivel nacional implica que también tenemos que abrir el debate a qué políticas queremos. Unos debates que a nivel nacional los tenemos muy normalizados, ¿no? Porque tengamos visiones opuestas de cómo se debe, por ejemplo, hacer política nacional en España. Bueno, igual en España ese ejemplo no funciona nunca tan bien como me gustaría, pero en un principio no le lleva a las personas, a los ciudadanos, a pensar que no debería haber un gobierno español, ¿no? Se le reconoce cierta legitimidad y autoridad de por sí. Mientras que en Europa hemos tenido, o la Unión Europea hasta ahora, hemos tenido este problema de que no se hablaba tanto de alternativas políticas, se hablaba de si debería existir ese nivel de autoridad política o no.
Entonces, creo que en este sentido estamos entrando en esa nueva fase de europeización, de mayor presencia de cuestiones transnacionales, relevantes de manera transnacional. Se ha mencionado temas migratorios, el tema de la transición ecológica, incluso la transición digital, de la que habéis hablado ayer, creo. Son cuestiones que afectan a todos y que crean una sensación de desarraigo, de amenaza, ¿no?, en la ciudadanía, pero creo que a la vez abren esa oportunidad para tomar relevancia para el nivel europeo y, por lo tanto, abren esa posibilidad de que los ciudadanos se enamoren un poco de Europa, porque decía Delors que no nos podemos enamorar de un mercado común. O sea, nadie se enamora de un mercado, nadie se siente de alguna manera emocionalmente cercano, ¿no?, a unas instituciones de mercado. Lo que queremos es que los ciudadanos se sientan representados y se sientan de alguna manera vinculados emocionalmente a esas instituciones europeas. Entonces, creo que a través de las diferentes crisis que hemos sufrido y también la realización que cada vez más tenemos retos que solamente se pueden resolver pues uniéndonos en la diversidad, ese nivel europeo toma relevancia. Y lo digo no solamente de manera anecdótica, también nos lo indican las diferentes investigaciones. Por ejemplo, en uno de los proyectos en los que estoy trabajando, medimos la relevancia de discursos sobre instituciones y líderes europeos en todos los partidos europeos, bueno, no partidos europeos, todos los partidos nacionales en toda la Unión Europea, ¿vale? Son casi 200 partidos y desde el año 2019, desde las elecciones anteriores, hemos constatado que ha empezado a tomar mayor presencia esos líderes y esas instituciones en los discursos de los partidos. O sea, tenemos esa evidencia empírica de una europeización. Es verdad también que partimos de un nivel muy bajo, ¿vale? Es que no se habla casi nada de Europa, entonces cualquier incremento nos parecerá muy importante, ¿no? Todavía no he visto los datos para estas últimas elecciones europeas, pero hasta ahora el único momento en los que las 2 semanas en las que se hablaba un poco más de Europa eran esas elecciones, esa campaña para las elecciones. Otra cuestión que hemos visto también es que los ciudadanos cada vez se ven más como europeos. Esto podemos constatarlo con los datos del Eurobarómetro, que bueno, tenemos estudios desde hace varias décadas, y lo que ha pasado en los últimos años es un incremento pequeño pero constante del porcentaje de ciudadanía, de ciudadanos que se reconocen a sí mismos como, aparte de su nacionalidad, también europeos. En este momento, justo mirado esta mañana el último estudio del Eurobarómetro, estamos en torno a 65% de la ciudadanía que se reconoce a sí mismo como europeos. Por supuesto, la identidad europea construida o mirada desde esta perspectiva no es de suma cero, ¿vale? Esto no significa que esos 65% de personas no tienen ningún vínculo emocional ni cognitivo con su nación, ni mucho menos. La mayoría son personas que se identifican tanto con su nación como con Europa. Por eso sabemos perfectamente que no es una relación de suma cero. Pero es verdad que esto no es un resultado que es igual para todos los grupos sociales y económicos, ¿vale? Aquí un dato más significativo es el de la edad, que supongo que si hacemos aquí esa misma encuesta, bueno, edad e interés también, ojo, porque aquí hay un factor de autoselección de las personas que estáis interesados en estos temas que es importante. Pero entre los más jóvenes, hasta 24 años, este porcentaje sube a 75%. 75% de los menores de 24 se ven a sí mismos como europeos, mientras que en los mayores de 50 ese porcentaje baja de 60%, ¿no? Entonces estamos viendo ahí claramente un efecto de socialización también generacional, ¿no?
Y en este sentido creo que por eso va a ser interesante o es interesante ver toda la problemática tanto de ciudadanía como de la construcción europea en su conjunto, más como un proceso en moción, que creo que ya se ha hecho anteriormente mención a ello, más que una foto fija, ¿no? O sea, estamos realmente viendo cambios sociales muy importantes, también los que son independientes totalmente de la integración, pero como decía, creo que de alguna manera puede dar respuesta a ellos justamente ese nivel supranacional, justamente por el carácter de estos desafíos. Y por último, como me quedan 2 minutos, quería concluir hablando un poco de lo que hemos visto ayer con este nuevo Parlamento, con esta nueva comisión, y qué es lo que esto nos dice sobre el futuro de la ciudadanía. Von der Leyen en el discurso ayer ha hecho muchas referencias hablando directamente a los ciudadanos. Esto me parece muy interesante y muy significativo de este cambio que yo creo que estamos observando, porque creo que ella, lo sé, que es muy consciente de que justamente esos primeros 5 años de su mandato han ayudado a poner en el foco la existencia de las instituciones europeas. Sabemos que tenía ahí un pique con Michel, ¿no? ¿Quién era el presidente de Europa? Pero sabemos por los estudios también que se han hecho que ella lo ha hecho muy bien y que ha significado mucho el papel de la presidencia de la Comisión Europea. Y ahora creo que lo está intentando aprovechar para hablar directamente a los ciudadanos. Algunas cuestiones de las que ha hablado me parecen muy relevantes. Por ejemplo, su propuesta de el comisario o la comisaria para la vivienda. Y además ella misma ha dicho, ojo, que me vais a decir que no tenemos competencia. Pues pensamos que es importante, como es un desafío que al final es transversal, es un desafío al que se enfrentan sobre todo los jóvenes, esos que sí que se sienten europeos más que los mayores, hay que dar o intentar dar una respuesta desde el nivel europeo. Es verdad que el tema de politización en ese sentido es un arma de doble filo, porque cuando tú pones en el foco la integración europea y las instituciones europeas, y se espera que haya una respuesta, esto también puede generar una desafección y de alguna manera un backlash, ¿no? Cuando no se produzca esa solución a los problemas. Pero en ese sentido creo que, y con esto ya concluyo, es interesante cuando vimos la reacción a la pandemia, cuando los ciudadanos ya directamente dijeron, bueno, pero ¿dónde está la Unión Europea en todo esto? Había como una expectación de que iba a actuar. Entonces creo que esto es muy ilustrativo de la situación en que nos encontramos ahora, de que los ciudadanos han tomado voz, pero no solamente para criticar o oponerse, pero también para esperar que haya una solución europea. Y bueno, muchas gracias y espero vuestras preguntas. ¿Preguntas? Veo ya mano levantado por aquí. Adrián, que nos anima a todos. No sé si animo, pero... bueno, en realidad la pregunta es una, pero me gustaría solo hacer 2 comentarios también para la gente si está interesada. Y bueno, lo comparto con ustedes. El año pasado, en 2023, se hizo una macroencuesta súper buena. Para mí es el mejor, de hecho, informe que he leído de Eurocities, la red esta de ciudades, se llama Eurocities Polls. Y era una macroencuesta de alcaldes y alcaldesas de ciudades europeas que formaban parte de esta red, donde se les hacían un montón de preguntas. Se les preguntaba, por ejemplo, qué prioridades tenían para el año 2023 y qué prioridades tenían para el año 2024 para ver divergencia, y muchísimas otras preguntas como qué prioridades debería tener la Comisión Europea, qué retos habían enfrentado ellos, por ejemplo, a nivel de adaptación climática, si los fondos de la Unión Europea habían sido suficientes, etcétera. Y creo que puede ser una muy buena lectura, pues a alguien le interesa que lo
busque, que además está lleno de gráficos muy bonitos para ver esa lectura de qué piensan las ciudades. Además son ciudades, está Barcelona, está ahora la presidencia la tiene Leipzig en Alemania, muy diversas. En esto tendré una pregunta que es sobre América Latina y el Caribe, porque era mi especialidad, y en Barcelona tuvimos el año pasado, bajo la presidencia española, no sé cómo se llamó, un diálogo de alto nivel entre gobiernos locales de América Latina y el Caribe y la Unión Europea. Y una de las críticas que hacían es que cuando hubo la declaración de Unión Europea-CELAC, de la cumbre que había habido en 2023, no se mencionaban los gobiernos locales en absoluto. Entonces, me gustaría saber si ustedes consideran que la Unión Europea verdaderamente, al menos las relaciones exteriores, valora el potencial que puede tener en aprendizaje, en innovación, estas redes de ciudades con otras regiones del mundo. Particularmente cuando hay a lo mejor países, como por ejemplo fue el caso de Brasil con Bolsonaro, que políticamente a nivel nacional pues no están muy por la labor de cooperar, pero a nivel subnacional pues sí que podemos seguir tanto en cuestiones académicas de Erasmus, cuestiones varias en esa cooperación que no se pierde con esta lucha política. Y luego también otro comentario, solamente ahí no hace falta que digan nada si no quieren, pero como ha hablado de la parte jurista y no me paga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero quiero reconocer realmente todo el papel que ha tenido en la construcción de la ciudadanía europea, precisamente no tanto en valores, sino incluso en la libre circulación. En esa defensa ha conseguido de manera muy innovadora, sin que estuviese explícitamente en los tratados, conseguir sentencias tan positivas, yo creo, como una muy icónica, que no recuerdo el nombre porque tenía un nombre búlgaro, de dos mujeres del mismo sexo que se casaron, creo que en Gibraltar, se vinieron a España a vivir, esto lo conozco porque lo pude estudiar en el máster, y decidieron tener una hija. Evidentemente en Bulgaria pues no reconoce los matrimonios del mismo sexo y no le daba el DNI a esta niña, limitaba por lo tanto sus derechos de circulación, entre otros. El contencioso administrativo de Sofía en Bulgaria llevó esto a una cuestión prejudicial. El Tribunal de Justicia exigió el trámite de este DNI, no reconociendo el matrimonio igualitario del mismo sexo en Bulgaria, por lo tanto no entraba en esos valores. La Carta de Derechos Fundamentales reconoce la regulación del matrimonio y la familia en cada Estado miembro, pero sí que desde ese punto de libre circulación decía que esto no podía ser. Y es una forma de construir ciudadanía europea sin entrar por esa identidad nacional, en ese orden público búlgaro a nivel nacional. Simplemente ponerlo de valor para aquellos que no estén en esa materia, que lo conozcan. Muchas gracias. Por favor. A mí me sugiere, me incorporo a la mesa, como falta un ponente, pues me autonombro. No, que me sugiere que efectivamente, o sea, esa jurisprudencia que tú comentas en este momento de cómo el Tribunal de Justicia, a veces muy desconocido y muy poco valorado, ¿no?, ha hecho un trabajo inmenso en la configuración de un orden constitucional que ha ido estirando a partir de los valores y de las declaraciones que se creían solamente declaraciones programáticas o declarativas. Ha ido generando un corpus y cuestiones tan importantes, lo traigo a colación porque va al pelo, pero el efecto directo de las leyes, la primacía del derecho comunitario, todo ese tipo de cuestiones las ha hecho el Tribunal desde el año 62, desde el año 64, y ha dado a los ciudadanos europeos unas armas impresionantes de defensa de sus derechos, de defensa de sus libertades, sino llevando hasta sus últimas consecuencias las declaraciones enfáticas que a veces se hacen en los preámbulos de los tratados o en las comunicaciones del Consejo y de la Comisión, pero lo que el Tribunal con mucha justeza pues ha dicho, no, esto no puede quedar flatus vocis en una declaración, sino que esto tiene que llegar al último ciudadano, y han ofrecido un marco jurídico de defensa de los derechos a partir del Tribunal. Aprovecho para decir, porque yo mismo he tardado mucho tiempo en entender el papel importantísimo que está teniendo el Tribunal en la construcción de la identidad europea. Y sobre las cuestiones locales, no sé si tú quieres decir algo más. Sí, bueno, muchas gracias por la reflexión y por la pregunta. Gracias, Alejandro, también por tu intervención justo ahora. Muy brevemente, quería decir que claro que sí, claro que es importante interactuar con este tipo de redes de ciudades o de comunidades, ya sea a nivel europeo como a nivel internacional. Es evidente que es muy importante, y también es muy importante, y me permito decirlo, que la Unión Europea tome conciencia de verdad de la relevancia que tienen estos entes locales y regionales, y que se nos dé la voz
porque al final es verdad que tenemos el Comité Europeo de las Regiones, que hace un gran trabajo, pero no deja de ser un órgano consultivo. Por tanto, sería muy importante también que a futuro la Unión Europea se plantease la necesidad de dar una voz más participativa y con más capacidad de influencia y decisión a los entes locales y regionales. Muchas gracias. Bueno, sobre eso, muchas gracias por las preguntas y concuerdo con vosotros, bueno, con Alejandro, sobre la importancia del Tribunal de Justicia. Creo que estamos en un momento donde justamente también a través de esa politización que comentaba, esto se problematiza, ¿no? Y esto es lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de mi país de origen, de Polonia, cuando el anterior gobierno populista básicamente intentó reventar el sistema jurídico de la Unión Europea poniendo en duda esa primacía, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante, también no darlo por sentado, de que esto no va de alguna manera a ser contestado o reclamado como injusto o no del todo acordado por los políticos cuando les conviene politizar el tema, ¿no? Porque claro, es que sin eso no existe nada más. O sea, sin esa primacía básicamente se nos cae toda la construcción europea. Y en este sentido quería también mencionar el tema de valores, que nos habías interrogado sobre eso antes, Alejandro, pero se me ha olvidado por completo, porque creo que va muy en línea un poco con tu intervención también, porque al final son cuestiones donde difícilmente nos podemos sentar en la mesa y decir, esto nos representa, ¿no? Por ejemplo, habrá pues diferencias sobre, pues has mencionado, el matrimonio igualitario, el acceso al aborto. Son cuestiones donde persisten muchas diferencias de opinión y de valoración por parte de los ciudadanos y sobre todo por parte de las élites políticas de los diferentes países que lo utilizan para sacar réditos electorales. Y entonces por eso a mí me parece una genialidad cómo se ha construido Europa, porque realmente si nos sentamos en la mesa y empezamos hablando de esto, no llegamos a ninguna parte, es que no existiría la Unión Europea, ¿no? Y sin embargo, al tener ese método Monet y esa idea de integración funcional, hemos podido llegar donde estamos y se van a producir más de estas tensiones, ¿no? Porque justamente ahora ya estamos entrando en cuestiones, como hemos visto también con el debate sobre el Estado de Derecho y los fondos. ¿Puede percibir los fondos europeos un país donde el gobierno abiertamente va en contra de algunos de los valores democráticos fundamentales de la Unión Europea? Pues resulta que no, pero claro, igual que cuando hemos creado el euro, no se establecen, como todo va en base de la libre voluntad de los Estados miembros que se unen en esta empresa, pensamos que no es tan importante tener mecanismos de coerción o de asegurar de que esto se va a seguir cumpliendo, porque aquí todo quien se une es porque quiere. Nadie le ha obligado a ningún país a que entre en el proyecto europeo, ¿no? Entonces yo creo que esta es la siguiente gran batalla para ver pues cómo podemos también asegurar que una vez que entran nuevos países, y eso es una cuestión también muy relevante para otro tema que tenemos sobre la mesa, que es el de la ampliación, ¿no? De que dejar entrar a nuevos países no nos va a llevar a pues que el sistema de alguna manera deje de funcionar o nos estalle, ¿no? Bueno. Muy bien, pues tenemos más preguntas por aquí. Teresa Freises, por favor. Sí, hola. Bueno, yo quería explicar una cosa que entronca mucho con lo que estáis planteando sobre la ciudadanía, y sus derechos en el marco de la Unión Europea. Y es que desde hace más de 2 legislaturas hemos estado promoviendo con la eurodiputada Maite Pagaza y yo misma, a través de Citizens for Europe, la elaboración de un estatuto de ciudadanía europea.
Esto yo ya lo llevaba maquinando desde el Tratado de Ámsterdam, pero vimos que la oportunidad nos nacía cuando, no en esta legislatura anterior, sino en la anterior a la anterior, el Parlamento Europeo adopta una resolución en la cual reclama que exista el Estatuto de Ciudadanía Europea. Pero no va más allá y se termina la legislatura. A continuación nos apareció la conferencia sobre el futuro de Europa y dijimos, esta es la ocasión. Y lo introdujimos en el marco de la conferencia, la necesidad de contar con un Estatuto de Ciudadanía Europea, porque decíamos, de la misma manera que los ciudadanos americanos tan tranquilamente dicen me acojo a la segunda enmienda y saben lo que es, aquí, la verdad, no existe esa tradición y sería bueno que en Europa los ciudadanos pudieran conocer mínimamente un estatuto de derechos como propio que derivarían de los que ya existen en los tratados, sobre todo los de ciudadanía europea. Bien, pues en las conclusiones sobre la conferencia del futuro de Europa se aceptó que se planteara el tema del Estatuto de Ciudadanía Europea. Y ahí entonces dimos un paso más porque, claro, se acepta la idea, pero luego hay que redactarlo. Y fue interesante que el Servicio Jurídico del Consejo nos dijo que no era contrario a los tratados y que, por lo tanto, no se necesitaría revisión de los mismos si planteábamos el Estatuto de Ciudadanía Europea. Con lo cual estuvimos muy satisfechas y nos lanzamos a preparar el contenido, que lo tenemos absolutamente preparado. Eso pues ha terminado hace muy poco tiempo, es decir, justamente casi con el fin de la legislatura. El Grupo Renew adoptó como suyo el estatuto, ese proyecto de Estatuto de Ciudadanía y por lo que me explicó Maite Pagaza, había empezado a hablar con otros grupos, sobre todo con el Grupo Popular y el Grupo Socialista, para ver si se podía llevar adelante. Bueno, Maite Pagaza no está en el Parlamento, pero yo entonces ahora yo aquí digo, a ver si alguien recoge el guante. Es decir, si en esta legislatura que ahora empieza no volvamos a partir de cero, tenemos algo tangible sobre lo cual podemos discutir, hacer las variaciones que sean necesarias, etcétera. Estamos abiertos, evidentemente, a pactarlo con las fuerzas políticas, sobre todo con las fuerzas políticas europeístas, y pues bueno, lo ofrezco como instrumento de cambio en esta vinculación de la ciudadanía con las instituciones europeas. Muchas gracias, Teresa. Aprovecho para decir, dos cosas. Primero, lamentar que tu vecino de la fila siguiente también ha dejado de ser parlamentario, porque hubiera sido una ocasión óptima para que en este momento pues Domènech hubiera dicho yo me encargo de esto, además está muy bien situado para hacerlo. Pero aprovecho para decir, y además informo a los estudiantes, que también lamento mucho que nuestro curso lo habíamos previsto que hoy estuviera con nosotros los dos diputados extremeños recientemente elegidos, uno del Partido Popular y otro del Partido Socialista, para que nos hubieran, y además hubiera sido una excelente oportunidad para tener no solamente un voluntario, sino dos voluntarios, porque seguro que se preguntaban y seguro que después les exigiríamos cuentas de qué es lo que están haciendo. Pero no ha podido ser porque las votaciones ayer han sido complicadas, han seguido por la tarde con la elección de los coordinadores de los grupos y entonces lo que era una práctica habitual de los diputados, que era que volvían a sus países de origen el jueves por la tarde, pues no han podido llegar, con lo cual hoy nos faltan aquí pues Ignacio Sánchez Amor y Elena Nevado, que son dos diputados que podían haber recogido muy bien lo que nos ha dicho Teresa, pero yo he visto que Domènech a lo mejor tiene alguna idea al particular, porque, a ver, te doy la palabra. Muchas gracias, Alejandro. Yo había pedido la palabra para hacer un comentario sobre lo que ha señalado el director Pablo Hurtado del papel de los ayuntamientos en la construcción europea, que lo haré, pero ya que se ha suscitado la pregunta de Teresa, aprovecho para responderla en el sentido de que mi sugerencia en abierto es que justo ayer fue elegido como, podríamos decir, mi sucesor como portavoz socialista en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juan Fernando López Aguilar. Por lo tanto, creo que es una persona perfecta para dirigirle esta sugerencia. Al igual, si sigue, que eso hay que confirmarlo, Sandro Gozzi,
como el portavoz de Renew en la misma comisión. Yo creo que son las personas más indicadas para que en esta legislatura, Teresa, pudiera ser un informe que emana de la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuyo contenido sea precisamente el Estatuto de la Ciudadanía que tú planteas. Respecto de lo que decía el director, hago una sugerencia concreta. Yo fui promotor de un proyecto piloto que se llama Construir Europa con las entidades locales. En inglés, Building Europe with Local Councillors. Este programa está abierto a todos los ayuntamientos de Europa. Es una red de ayuntamientos que tiene un especial interés en participar en la construcción europea y que les otorga una interlocución privilegiada con la Comisión Europea a la hora de captar información sobre las líneas y programas que les interesa, y que además incluye una visita anual a la Comisión y al Parlamento para los participantes, ayuntamientos participantes. Además, pueden participar niveles supramunicipales como socios a efectos de facilitar la difusión del programa. Es decir, diputaciones provinciales, comunidades autónomas y federaciones de municipios y provincias. Por tanto, mi sugerencia concreta es que la Junta de Extremadura se adhiera a BELC y que, adherido, pues enviéis el enlace, que es muy fácil apuntarse, a todos los ayuntamientos de Extremadura. Vamos, que les animéis a adherirse a BELC. Gracias. Gracias, Doménech. Como la ocasión la pintan calva, pues va a reaccionar el director general. Doménech, muchísimas gracias. Me gustaría, por favor, que me deletreases el nombre, por favor. Sí. Esperar con el micro, porque así la gente que nos está siguiendo las también. siglas son BELC. BELC, BELC. Si lo pones en el buscador, te aparece y ya lo pones en la lengua que tú quieras, en español, vamos. Muy bien, estupendo. Se agradece muchísimo la información, la sugerencia, y desde luego estaremos encantados de echar un vistazo, seguramente de involucrarnos en el programa, en el proyecto. Muchas gracias. Sí, bueno, entiende que no es una decisión que pueda tomar yo hoy aquí, pero evidentemente sí que lo vamos a mirar con mucho detenimiento. Muchas gracias. El Consejo Extremeño del Movimiento Europeo seguirá atentamente qué hace el director general. Muy bien. Y nosotros también nos encargaremos de trasladar a Ignacio Sánchez Amod y a Elena Nevado la propuesta, ¿no?, de Teresa Freixes, y ponernos en contacto también para que de alguna manera pues eso pueda seguir adelante y bueno, fructificar, y que podamos tener ese estatuto, esperemos pronto de manera efectiva. Preguntas por parte de los alumnos. Os veo ya como un poquito cansados. No sé si entre vosotros os queréis a lo mejor comentar algo de lo que haya dicho el otro ponente, o Alejandro quiere añadir algo más. Si me permite una cosa que había quedado muy brevemente por finalizar un poco la reflexión que ha hecho Alexandra en relación con la ampliación. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Comparto que es un momento complicado en el que seguramente plantearnos una ampliación, y mucho más si se trata de una ampliación según de qué países, puede ser complicada y puede ser delicada y puede ser un colapso. Ojalá no. Por tanto, creo que esta legislatura va a ser muy importante una reflexión pausada acerca de esa ampliación y de condiciones. Anoche comentábamos en la cena acerca del Brexit y se hablaba de que efectivamente fue una ruptura, porque esto es voluntario, como tú habías mencionado. Incluso un socio se puede ir, como han hecho, con muchas dudas, y probablemente algunos estén muy arrepentidos en este momento, pero alguien comentaba en la cena que evidentemente si se readmitiese a Reino Unido, ya no sería con los privilegios con los que ha contado, o no podría ser con los privilegios con los que ha contado históricamente. Por tanto, creo que es un momento adecuado para reflexionar de manera muy pausada acerca de esa potencial ampliación y ver muy bien las condiciones, porque puede ser peligroso. Gracias. Yo sí puedo añadir algo a esto, porque me parece un tema absolutamente central. Desde mi perspectiva, de la que siempre me preocupa, que es la opinión pública.
¿vale? Porque ha habido, obviamente, por unas cuestiones geopolíticas y la situación actual que nos encontramos en el continente, pues una serie de decisiones por parte del liderazgo europeo que, por cierto, incluso a veces cuestionado a nivel nacional, aunque luego creo que ha habido un entendimiento que son una necesidad, que luego hay que traducir o explicarse a los ciudadanos. Y yo creo que aquí la ampliación es un tema muy interesante porque mientras que en la mayoría de las políticas europeas contamos a priori, ¿vale?, con un apoyo mayoritario de la ciudadanía, tema de migración, unión energética, transición digital, incluso transición verde, hay menos claridad en ese apoyo a una futura ampliación, ¿vale? Y creo que anoche, justamente cuando estábamos hablando de este tema, recordaba que cuando se planteó en un principio la ampliación para incluir a España, si dependiera de los franceses votando en un referéndum, no estaríamos hoy en día España como miembro de la Unión Europea, ¿vale? Entonces yo creo que es un tema muy delicado, pero claro, en los años 80 nos encontrábamos, como decía antes, en una situación muy diferente, donde el tema de la integración europea no se había politizado todavía tanto, no se había puesto tan de foco, ¿no?, en la política nacional. Entonces creo que, por una parte, hay unas dificultades muy importantes en el proceso para asegurar justamente de que se cumplan las condiciones, de que esto no afecte de manera negativa a toda la construcción europea, pero por otra parte queda pendiente esa explicación a los ciudadanos porque ya no se puede hacer política europea de espalda a la ciudadanía. Y sabemos que después de la ampliación de 2004-2007 ha habido una importante fatiga en la opinión pública, bueno, con todos los debates que hemos visto, por ejemplo, sobre la directiva Bolkestein, también bueno, la directiva de servicios, cuando en determinados países, como pueden ser, por ejemplo, Francia y Alemania, las trade unions, los sindicatos politizaron esta cuestión, o sea, utilizaron la ampliación como un espectro, como una amenaza para movilizar muchísimo menos la oposición a esa directiva. Y como decía, eso es peligroso en un contexto donde todavía no está del todo implantada la legitimidad democrática de Europa, y politizar de manera muy fuerte puede llevar a rechazo, ¿no? Entonces yo creo que en este contexto la cuestión de la ampliación también hay que verlo con esos riesgos en mente. Lo bueno es que, también lo sabemos de la experiencia de países como Polonia, es un proceso muy largo y tedioso. La ampliación, si se produce, no se va a producir mañana, ni en 2 años, ni en 5. Entonces, bueno, quién sabe dónde estaremos dentro de 10, 12, 15 años, ¿no? Y en qué mundo estaremos viviendo. Ojalá uno mejor, pero claro, hemos visto en los últimos años que nos sorprende también un poco la dinámica política y también global. Bueno, yo por animar, porque todavía tenemos unos minutos y animar un poquito a lo mejor el debate, quería hacer 2 preguntas. Una de cara a los oyentes, ¿no? De manera general, y es cómo sienten ellos ese concepto de ciudadanía europea. Si realmente podéis darnos algún ejemplo en el que os hayáis digamos, sentidos como que realmente la Europa, a lo mejor, y por eso ponemos ese título, ¿no?, utopía o realidad. ¿Europa funciona realmente a la hora de que vosotros podáis aprovechar Europa al 100%, sabiendo que Europa os otorga unos derechos como tales, como ciudadanos de cualquier país de la Unión Europea, que en eso es lo que se basa también la entrada del concepto de ciudadanía europea, ¿no?, que entra a través del Tratado de Maastricht? Esa sería por un lado, y si tenéis alguna experiencia no negativa, yo puedo contaros alguna tan sencilla como que yo vivo en Bruselas, pero no puedo tener mi coche asegurado con un seguro español, que a lo mejor me resulta más barato. Y cuando estamos hablando de cuestiones tan prácticas como esa y vender lo que Europa significa para los ciudadanos, muchas veces ponemos ejemplos que están ahí muy latentes, como puede ser el caso del roaming
o el caso, por ejemplo, de tener la moneda única y otro tipo de ventajas que se regulan, ¿no? A nivel de seguridad, los componentes de la pasta de dientes, los componentes alimentarios que pueden utilizarse, digamos de alguna manera a la hora de crear productos agroalimentarios, pues hay una serie de regulación de cosas que se pueden utilizar y que no se pueden utilizar, que nos defiende, por ejemplo, con respecto a si viviéramos en otros países o si esto fuese un libre mercado donde cualquiera podría venir con sus productos independientemente de lo que se ha utilizado para elaborarlos, ¿no? Entonces, de alguna manera nos protege. Pero luego ahí, a la hora de la práctica, nos encontramos con muchas barreras que nos impiden, de alguna manera, el decir, bueno, yo si, por ejemplo, soy de Salamanca, me puedo ir a Madrid, me puedo ir a Oviedo, me puedo ir a Málaga y voy a sentirme como que tengo los mismos derechos, ya no a nivel de nacionalidad o de identidad, que tengo los mismos derechos, pero sé que si me voy a Francia, me voy a Polonia o me voy a Finlandia, hay cosas que no puedo hacer, cuando se supone que estoy en la Unión Europea y formo parte de ese, digamos, de esa identidad, ¿no? Entonces, yo quería también saber si vosotros habéis sentido alguna vez este tipo de rechazo y qué cosas creéis que a lo mejor habría que mejorar. También por daros un poco la palabra y sentiros cómo esto se puede mejorar de alguna manera, porque creo que es el espacio adecuado para ello cuando estamos hablando de temas de ciudadanía, ¿no? Y de cómo hacer esa ciudadanía una realidad. No sé si me tengo que seguir presentando, supongo que sí. Mi nombre es Andoni, vengo de tanto Deusto, UCM y Autónoma de Madrid. Y hablando de barreras y otro tipo de, tal vez, contradicciones, en una tesis doctoral recientemente defendida por Laura Díaz Chone, tenía un planteamiento sobre el problema de movilidad o el proyecto europeo en términos de movilidad de una forma muy concreta. ¿Puedes acercar el micro? Perdón. Vuelvo a repetir. En una tesis doctoral recientemente defendida hay un estudio estadístico increíble sobre, en fin, proyectos de movilidad y antieuropea, en términos generales, ¿no? Con un especial enfoque al programa Erasmus+, que es lo que, bueno, desde hace ya más de 20 años que se sigue implementando, ¿no? Entonces, hay unas conclusiones interesantes de cara a todo esto que estamos viendo, ¿no? ¿Cuáles son las barreras ante la identidad europea? En términos generales, defiende la autora que, en principio, la movilidad promueve esa dignificación europea en términos generales, ¿no? Pero hay variables que son interesantes y que se han señalado muchas veces en estas conferencias, y es que hay una relación directa entre primero sentirse nacional o local y luego ya sentirse europeo. Es decir, en los cálculos que ya os digo, están extensamente redactados y analizados, vemos cómo hay una correlación entre sentirse nacional, local y una relación con sentirse europeo. En ese sentido, tenemos otras variables, como puede ser las sociales y económicas, que vienen a también señalar que no todo el mundo puede acceder a este tipo de programas. Que hay una serie de barreras, unos techos de cristal suficientemente gruesos como para que un porcentaje importante de la población, especialmente joven, que es por lo general la comisión está dirigida a ellos, no puedan acceder a este tipo de movilidad de programas en términos generales, ¿no? Entonces, hay un montón de este tipo de barreras que creo que hay que señalar y sobre todo, de cara a que tenemos recientes estudios que estadísticamente demuestran este tipo de hechos, poder comentarlos, ¿no? O sea, podemos asumir que el Erasmus+, como digo, en términos generales es un programa que mejora la identidad europea, o por lo menos la promueve, pero tenemos este tipo de variables que no hay que olvidar, ¿no? Sociodemográficas y en última instancia también todo lo que venimos viniendo, ¿no? Si sentirse nacional y local efectivamente condiciona la integración europea. Muchas gracias. Tenemos también alguna pregunta que surge por aquí. No sé si queréis comentar algo al respecto. Sí, a mí me gustaría, no ha salido, y aunque hay que valorar todas las perspectivas, pero no tenemos que perder de vista de que la ciudadanía europea tampoco pretende que todos los ciudadanos se sientan iguales. O sea, el tema de los sentimientos es un tema muy personal. Es decir, incluso entre los que somos españoles o extremeños, aquí nos sentimos cada uno de una manera diferente. O sea, abordar el tema de la ciudadanía como un tema de sentimientos, yo creo personalmente que es un desenfoque de la cuestión. El tema de ciudadanía es un tema de derechos. Es un tema de derechos y un tema de razones y de racionalidad. Los temas de sentimientos, si se incorporan al debate, nos llevan por derroteros, en el fondo, pues podríamos llegar a desandar no ya la etapa anterior del Estado-Nación, podríamos llegar a la tribu
o podríamos llegar en definitiva, porque yo a veces me siento europeo, me siento español, me siento extremeño, pero yo de donde de verdad me siento es de mi pueblo. Y dentro de mi pueblo, del barrio donde nací y donde tengo los amigos con los que nos tirábamos piedras en la escuela. Es decir, los sentimientos es bastante problemático incorporarlos a un debate que básicamente el proyecto de integración europea no es un proyecto de integración de sentimientos, es un proyecto de integración de derechos y de obligaciones. Por supuesto que hay un efecto político y hay un elemento, pero es en el sentido de la legitimación democrática, pero sin la pretensión de que todo el mundo sienta igual, ni hable igual, sino que vivimos en un continente, en todas las comunidades, donde cada uno es de su padre y de su madre y además debe seguir siéndolo, ¿no? Y sintiéndose de una manera diferente. El problema es si es posible, y fue la pregunta que yo hice, si es posible sentirse, precisamente quizá tiene algo que ver con tu pregunta, ¿se puede ser ciudadano de un ente político como es la Unión Europea en el que lo que nos une es una constitución? Es decir, o solamente para ser ciudadano te tienes que sentir con los que hablan igual que tú, los que tienen el mismo color, los que han nacido en el mismo pueblo. Ese es el debate. Y eso Habermas lo ha planteado muy bien, defendiendo que puede haber una constitución, puede haber una ciudadanía europea, aunque haya una pluralidad de ciudadanos y una pluralidad de sentimientos en nuestro continente. Es un tema discutible, por supuesto, pero yo personalmente creo que el enfoque correcto es acercarse a la reflexión de la ciudadanía desde la razón y desde el derecho y desde las instituciones y desde mucho más que desde la singularidad personal de cada uno de nosotros que obviamente y felizmente nos sentimos muy diferentes. Creo que Alexandra y Pablo también quería decir algo. Bueno, me encanta el debate entre juristas y politólogos, voy a discrepar un poco, si se me permite. Bueno, primero, a responder a tu pregunta brevemente, sabemos, hay muchos estudios que muestran que Erasmus no promueve identidad europea. ¿Por qué? Porque hay un efecto de autoselección, de que los que quieren salir son ya de por sí los que se sienten más abiertos a diversidad, a lo diferente, a tener unas experiencias fuera de lo que es su barrio o su pueblo, ¿vale? Pero bueno, me interesaría mucho que me pases la referencia de la tesis que has mencionado. Y para responder a lo que estaba planteando Alejandro, yo quiero mencionar que muy bien, hombre, claro, a mí me encantan los escritos de Habermas y esa idea de una vinculación a través del patriotismo constitucional, ¿no? Me parece una idea magnífica. Bien, pero esto, ¿cómo lo traducimos a la realidad del día a día de una convivencia democrática? Es el ideal al que aspiramos. Pero en la realidad esto no se da ni en el mejor de los casos de un Estado nacional, ¿vale? Entonces yo creo que aquí una cosa muy importante a tener en cuenta es que, y esto nos lo dicen los psicólogos sociales, nosotros como personas, humanos, tendemos a entender la realidad en términos de nosotros y los otros, el grupo, en mi grupo y el otro grupo, ¿vale? Y esto no es una reflexión politológica, es una reflexión de psicología social basada en muchos experimentos y otro tipo de investigación empírica con personas de todo tipo, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto cuando se cruza con la cuestión política, justamente lo que dices tú, puede resultar muy peligroso, ¿no? Porque cuando en el momento en el que se intenta movilizar a las personas, a los ciudadanos, en torno a la sensación de quién está en mi grupo, quién está en el otro grupo, y además, eso también los psicólogos sociales nos lo dicen, siempre tendemos a pensar que mi grupo es mejor que el otro grupo, ¿vale? Por eso nos identificamos con el grupo, porque pensamos que nos aporta algo, que nos da algo de autoestima, de algo positivo, ¿no? Entonces, ¿esto por qué es importante para la integración europea? Porque uno de los problemas que existe en la Unión Europea es que la comunidad política es muy débil o
casi no existe, porque la comunidad política se piensa en términos nacionales cuando las instituciones funcionan en gran medida a nivel supranacional. Y bueno, hay un libro de Benedict Anderson que se llama La comunidad imaginada, que creo que sirve muy bien para entender ese dilema y cómo funciona, no a nivel individual, pero agregando esas sensaciones individuales a nivel político. Y Anderson dice que realmente no existía política democrática hasta que se inventó la imprenta. Porque cuando se inventó la imprenta, las personas de repente empezaron a poder leer sobre la gente de otros pueblos. Y se le empezó a explicar que los de los pueblos que están hasta la cordillera de lo que sea son los nuestros y los que están más allá son de los demás, ¿no? Entonces a mí me tiene que importar si le pasa una desgracia a una señora en Albacete, pero si le pasa a una señora en Perpiñán, pues bueno, como que ya me queda un poco más lejos, ¿no? Y creo que esa idea de la comunidad imaginada es muy importante y no es como un amigo imaginario, ¿vale? No es una cuestión de que no existe y nos lo estamos inventando. No. La comunidad imaginada existe en nuestra percepción del mundo, de cómo pensamos en nosotros y ellos y lo que nos debe importar y lo que nos afecta. Y claro, el problema es que para construir ese sentimiento de pertenencia hace falta, pues eso diría Anderson, una lengua común y unos medios en común. Que bueno, esto va un poco en línea también con Habermas y su idea del debate público que es necesario para justamente realizar esa idea del patriotismo constitucional. En definitiva, yo creo que por mucho que hablemos de derechos y constitución, no se nos puede escapar que las personas en el día a día vivimos nuestra realidad socioeconómica política a través de estos atajos cognitivos o sea, no es posible evitarlo, ¿no? Bueno, voy a callarme porque podríamos discutir de esto todo el día, pero por dejarle un poco más de espacio a los demás. Sí, y Pablo creo que también quería reaccionar y luego tenemos otra pregunta por aquí y una online. No, dale. Yo quería muy brevemente para responderte a la cuestión que has planteado de la tesis defendida hace poco tiempo. Bueno, efectivamente, en el marco del programa Erasmus Plus se ha detectado que hay deficiencias que no permiten el acceso por razones socioeconómicas, eso es cierto. Pero bueno, tampoco es mentira que se está ampliando el presupuesto y que debería ser más, es evidente, pero digamos que el esfuerzo económico que se hace para el programa está mejorando. Y quería discrepar claramente con Alexandra cuando te ha dicho que hay muchos estudios que dicen que el programa Erasmus no facilita la identidad europea, porque yo creo que esos participantes que son proactivos y probablemente ya conocen, sienten esa identidad europea, son algunos, pero hay otros muchos que viven la sorpresa. Y también hay estudios que dicen que eso es así. Por tanto, yo creo que el programa, lo he mencionado antes y estoy convencido, el programa Erasmus ha sido el que más ha hecho por la ciudadanía europea, con la menor inversión, por cierto. Yo creo que eso es así de claro. Y en relación con lo que comentaba Alejandro, que también ha provocado tu discrepancia, pues yo creo que comparto con Alejandro. Por supuesto es un debate muy, muy profundo, pero yo creo que no estamos hablando de sentimientos, pero es que creo que no es incompatible sentirse nacional de un Estado y sentir también la ciudadanía europea. Es algo que creo que es algo adicional, que se siente y creo que no es para nada incompatible. Precisamente, incluso si me permites, bueno, ya lo discutiremos en Madrid, ya te buscaré para discutirlo más a fondo, pero incluso tampoco es incompatible el hecho de un acercamiento como el que yo he hecho a la teoría del patriotismo constitucional de Habermas, el hecho de que también yo participo de las ideas que dice, por ejemplo, Elie Barnaby, etcétera, etcétera, que tenemos que dotar a la Unión Europea también
de símbolos, de sentimientos, cosas que nos quitaron en la Constitución, por cierto. Tenemos necesidad absoluta, y él cuenta, me parece que es Habermas el que cuenta una conversación con Régis Debray, y bueno, si queréis la reproducimos aquí ahora, aunque no sé, a lo mejor también alguno tiene. No hay más que comparar lo que es un dólar, el billete de un dólar con el billete de 5 euros o de 10 euros. O sea, en el billete del dólar está allí desde George Washington hasta In God We Trust, hasta no sé qué, y si sacáis algún euro, si es que os ha quedado alguno después de la juerga de la noche en el bolsillo, pues veréis que tenemos un puente, pero además no es un puente cualquiera, porque además nadie se ha atrevido a poner el puente de Florencia o el puente de Alcántara por la que se hubiera liado, o un pequeño diseño de una ventana que no sé si es gótica, y desde luego ninguna cara, cuando yo creo que en Europa tenemos tantos héroes o más comunes como tienen los ciudadanos americanos, pero realmente en este tipo de cosas simbólicas, y probablemente, y aprovecho yo en mi heterodoxia para decir que es que claro, es que nos están construyendo desde Bruselas, o nos lo han construido muy eficiente, muy funcional, pero como dice también Elie Barnaby, muy frígida, o sea, muy fría, muy carente, y esto es porque son muy listos, son enormemente listos, todos aquellos servicios, los funcionarios, etcétera, etcétera, pero, como dice un amigo mío, son tan buenos que no pueden ser peores, ¿eh? Y entonces, en este tema de la ciudadanía, y esta va a ser mi última palabra, yo lo que creo, y me parece que Teresa sigue yendo por allí, tiene influencia y tal, yo se lo decía ahora también a Domènech, y te lo digo a ti, yo creo que si Europa quiere acercarse a los ciudadanos, lo primero que tiene que hacer es mejorar los textos con los que habla, que sean más cortos, que sean más claros, sin pretender por esto ocultar las dificultades enormes que significa y los ajustes tan difíciles, porque a mí me ha ocurrido de que cuando haces un informe pues tienes que hacer, y salen, para sacar adelante el informe tienes que aceptar enmiendas a veces hasta contradictorias o con redacciones absurdas, pero que para ganar el voto de un diputado o dar la razón a un representante de una representación permanente se empeña en una redacción y aparece en el texto algo absolutamente incongruente con el párrafo anterior. Pero un esfuercito. Sobre todo yo diría que deberíamos empezar a hacer documentos que no tengan 90 folios, porque incluso los que somos de la época de la imprenta y tal, ya nos cuesta trabajo, entre otras cuestiones porque nos estamos quedando un poco ciegos, pero estos ya no leen más allá de 10 folios, y los de mi pueblo ni te quiero contar. Digo, uno, ¿eh? De modo que yo me acuerdo que, déjame, ya sabes que yo me voy un poco por los cerros de Úbeda, pero bueno, yo estuve un tiempo trabajando con Felipe González y termino diciendo, mira, no me deis más de un folio porque no leo más de un folio. Hacer el favor de resumirlo. Y como decía Domènech, en el Parlamento Europeo, hasta nuestro amigo canario, el que va a ser tal, el López Aguilar aprendió a hablar en 2 minutos. Y fue difícil, pero aprendió a hablar en 2 minutos. Y en 2 minutos se pueden decir muchas cosas. Yo, como veis, no he aprendido a hablar en 2 minutos. Bueno, tenemos por aquí todavía alguna intervención. Los minutos corren, nos quedan 5 minutos. Vamos a intentar dos intervenciones que tenemos aquí. Las recogemos las 2 y cerramos con vuestra respuesta. Pues bueno, muchas gracias por la discusión. Soy Álvaro, vengo del Colegio de Europa y simplemente quería hacer una pequeña reflexión. Intentaré hacerla en 2 minutos porque a lo mejor también pueden ustedes aportar algo. Yo he tenido la suerte, tanto en el Erasmus como este año en el máster, de conocer a mucha gente que no viene de Europa, y precisamente antes, cuando Alexandra hablaba del compromiso hacia la ampliación, uno de los elementos que ella mencionaba es, de alguna manera, esa posición que la Unión Europea ha ido tomando en los últimos 10 años con países como Georgia, Ucrania, Moldavia y algunos países de los Balcanes occidentales, de un tira y afloja en te concedo privilegios o te concedo acceso preferente a los mercados, pero no acabo concediéndote ese candidato, ese estatus de candidato. Ahora sí se ha hecho. Y he tenido la suerte de ver cómo en muchos aspectos derechos que yo considero absolutamente tomados y doy por garantizados, gente de esos países los valora como si fuera agua de mayo. He conocido gente de Irán o de Afganistán que se han ido, pero también de países como Georgia, que está ahora en proceso de candidatura y que debido a la ley de agentes extranjeros
estudiantes como yo, que simplemente tienen una posición crítica y buscan acercar la Unión Europea a sus conciudadanos, están perseguidos. Entonces, no sé si a lo mejor en este aspecto de la ampliación tienen algún comentario que hacer precisamente de esta levadura, como mencionabas ayer, Alejandro, que la Unión Europea puede aportar. Gracias. Damos también la palabra al compañero de aquí atrás. Hola, sí, un comentario muy rápido, Alejandro, sobre lo que has dicho de la ciudadanía. La ciudadanía se basa en leyes, pero las leyes al final, lo que da forma a las leyes es la cultura, ¿no? Entonces yo creo que esa cultura común o esa forma que tenemos de ver la vida aquí es lo que es el motor principal de la ciudadanía. Un comentario y una pequeña anécdota. De lo que ha comentado Alessandra de la lengua común en Europa, yo creo que la lengua común en Europa ya existe, que es el inglés, ¿no? Muy a pesar de que la UE protege el multilingüismo y muy bien en sus tratados, muy a pesar de que el inglés es la lengua dominante en muchísimos aspectos, ahí están los datos, y muy a pesar de que el país que llevó el inglés a los tratados fue Reino Unido, que a día de hoy no es miembro de la Unión Europea, no fue ni Irlanda ni Malta. Y también muy a pesar de que el inglés es la lengua nativa no llega al 2% de la población total de la Unión Europea, ¿no? Y sobre lo que hemos comentado Miguel Ángel del roaming, el roaming sí, pero el roaming va por partes también, o sea que cuidado con el roaming. Ayer estuve hablando yo con mi hermano que está en Francia y fenomenal, pero recuerdo hace unos meses que llamé a una oficina de Rumanía desde mi teléfono y me pegaron una clavada, ¿eh? O sea que cuidado con eso. Gracias. Efectivamente, bueno, hay muchas cosas que mejorar en ese sentido, pero por eso lo digo, ¿no? Que a la hora de tener derechos y sentirnos y poder de alguna manera beneficiarnos de la misma manera que vivimos en un país o estamos en uno en otro dentro de la Unión Europea, lo hacemos dentro de un país, pero cuando salimos de ese país todavía no hemos llegado a ese grado de poder sentir esos mismos derechos, ¿no? Y esa misma igualdad. Yo mi comentario no iba para nada por el lado de la identidad, sino realmente por el lado más pragmático, ¿no? El de los derechos, el de que tú cuando te mueves, cuando te quieres sentir parte de una comunidad más grande, entiendes que al ser parte de esa comunidad vas a tener los mismos derechos que los que están habitando en esa comunidad, ¿no? Y creo que todavía nos queda ese pasito por dar, que es lo que realmente ayudaría también a fortalecer esa ciudadanía europea. Ya para acabar os hago llegar un comentario que nos llega a través de internet por parte de Ricardo Moreno, bueno, que viene a ser una pregunta que en parte ya ha sido contestada, ¿no? Que hablaba también de cómo se puede fortalecer el sentido de pertenencia, ¿no? a Europa entre los ciudadanos, de manera que se complementen y no entren en conflicto con las identidades nacionales, y qué iniciativas concretas debería impulsar la Unión Europea para lograrlo. Yo añadiría además un tema que no hemos tocado aquí para nada y que creo fundamental, que va muy ligado, ya no solamente el tema de la comunicación, que sí lo hemos tocado en otras exposiciones, sino al tema de la responsabilidad que tienen también los medios de comunicación para hablar de Europa, para comunicar Europa y para precisamente fomentar ese sentido, ¿no? de ciudadanía europea. Bueno, yo creo que los dos ponentes tenéis la última palabra. ¿Quieres hablar tú, Alexandra, o quieres...? Vale, muy rápidamente, porque como mis estudiantes saben muy bien, yo tiendo a hablar hasta que se me agote el tiempo y más. Os damos Así 2 minutos a cada uno. 2 minutos, como en el Parlamento. Primero, sobre el tema de los países que quieren acceder, estos son los verdaderos patriotas europeos, ¿eh? En Europa no vas a encontrar un fervor y una anticipación por ser ciudadano europeo, como lo ves, por ejemplo, en Moldavia. Yo cuando estuve ahí, de verdad, me ha parecido precioso, ¿no? O sea, es como, porque no lo tienen, pues lo valoran como una cosa que les importa mucho. Nosotros que lo tenemos, lo normalizamos, y muchas veces pues las críticas y los problemas nos impiden ver lo mucho que hemos avanzado en derechos y facilidades. Luego, segundo, sobre el tema de la lengua inglesa, sí, bueno, al menos que la inteligencia artificial nos cree un chip que nos permita entender todos los idiomas europeos, ¿no? de manera intrínseca, no sé, no sabemos. Ahora estamos en un momento que igual esa tecnología nos salva de que inglés sea nuestra lengua franca. Y bueno, y en los medios de comunicación. Esto daría también para otra mesa. Yo añadiría a los medios de comunicación, los principales protagonistas de estos medios
que son los políticos nacionales. Y aquí no lo hemos mencionado, no sé si me ha mencionado en otras mesas. Uno de los problemas principales que tenemos para la legitimidad democrática de la Unión Europea es que para las élites nacionales muchas veces les conviene colgarse las medallas de todo lo que va bien, pero cuando hay algún problema o hay que tomar una decisión difícil, es perfecto, pueden decir: Bruselas me ha obligado a hacerlo, yo no quise hacerlo, pero como me obligan, pues tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, eso lo decía un ex primer ministro italiano sobre Maastricht, que básicamente en Italia no han tenido Thatcher, por eso necesitaban Maastricht. Ningún político italiano hubiese hecho las reformas que hacían falta si no estuvieran en la... Bueno, todavía siguen sin hacer muchas de ellas, pero estarían todavía bastante peor. Entonces creo que a los medios añadiría esa importancia de las élites nacionales que viven muy cómodamente en esa situación ambigua entre, bueno, estamos en la Unión Europea, pero no lo reconocemos del todo, ¿no? Sí, muchas gracias. Muy rápidamente, para mí requisito indispensable en la ampliación, respeto profundo a los valores consignados en el tratado. Ya, eso de entrada. A partir de ahí, por supuesto, otros requisitos. Cualquier Estado que no respete los valores no puede tener acceso en ningún caso a la Unión. En relación con este último debate de si el inglés, si otras lenguas, si una lengua común, si símbolos, si no símbolos, yo creo que lo hemos mencionado varias veces, unidos en la diversidad. Es que es una frase que mejor define lo que debería ser la ciudadanía europea en el marco de la Unión Europea. Y finalmente, medios de comunicación, porque es algo que he reconocido pero no he hecho. No voy a hablar de medios nacionales, pero sí quiero hablar de la Dirección General de Comunicación del Parlamento Europeo, simplemente para trasladar desde aquí mi enhorabuena, porque creo que han hecho una gran campaña en las últimas elecciones y eso es digno reconocerlo. No siempre había sido así y, sin embargo, en este caso creo que han hecho una campaña muy efectiva, muy eficiente. Por tanto, mi enhorabuena. Y, finalmente, gracias a todos. Muchísimas gracias a la Fundación Miguel, a Juan Carlos, que hoy no está, a Jaime, que está por allí, director, querido Alejandro, que te bromeo, pero que te quiero, lo sabes. Y a vosotros, a todos los participantes, alumnos, ha sido un placer de verdad estar aquí representando a la Junta de Extremadura, al Gobierno de la Junta de Extremadura y también como miembro del patronato de la Fundación Juste. Os agradezco muchísimo. Muchas gracias. Yo, como soy muy obediente, veo que has concluido el curso, pues yo también me despido. Vas a volver ahora, vas a volver ahora. Me despido y solamente, bueno, como siempre decimos, hemos tratado no solamente de que conozcáis algo más la Unión Europea, probablemente estamos todos muy metidos en nuestras burbujas ya con especialistas, estáis haciendo vuestros doctorados, vuestras tesis, conviene a veces tener otras referencias. Yo creo que estos cursos de verano son una excelente ocasión de ver a otros estudiantes de otros sitios, con otras materias, con otras disciplinas y profesores que, como veis, pues tenemos nuestras diferencias, aunque yo creo que todos pues estamos unidos en el común interés de que este enorme, extraordinario, histórico proceso de eliminar las barreras, de eliminar las fronteras, de unir a los ciudadanos de Europa, de que no haya nunca más guerra, de que compartamos la riqueza y las oportunidades, no se frustre. Porque además, y no lo hemos tocado en este curso, aunque la semana que viene habrá otro referido y seguro que saldrá el tema, es que del éxito o del fracaso de nuestro proyecto, yo creo que va a ser el éxito o el fracaso de la humanidad completa. Ya sé que a lo mejor algún filósofo de los que nos ha acompañado esta mañana nos puede decir no podemos entender que somos universales y tal, pero la verdad es que yo creo que si no existiera Europa habría que inventarla no solamente por nosotros, sino por la salud del mundo, por la salud de su medio ambiente, por la salud de su sistema de protección, de seguridad, porque a pesar de todos nuestros defectos, os puedo asegurar que los que hemos tenido que viajar mucho por el mundo, cuando nos ven desde fuera, nos envidian y nos animan a seguir remando. Y este curso, por tanto, para mí es una enorme satisfacción. Me encantará que me inviten otra vez otro año para que vengan aquí, porque es una experiencia inolvidable. Que os vea, que genere entre vosotros el deseo de seguir profundizando,
de ser mejores ciudadanos y de ser mejores europeos. Eso es lo que esperamos desde el Consejo Extremeño del Movimiento Europeo, desde la Fundación Academia Europea de Juste. Formamos parte de la ciudadanía europea y vamos a seguir trabajando porque sabemos, como decía antes, que este asunto de Europa es tan importante que los ciudadanos no podemos dejarlo solo en manos de los políticos. Y os lo dice un antiguo político, ¿eh? Un abrazo. Por favor. Sí, ahora. Muchas gracias, Alejandro. Como veo que ya habéis, digamos, enlazado, ¿no?, en la última jornada con la clausura, lo cual me parece excelente porque además nos ayuda también a ahorrar tiempo en este último día, en esta última jornada. Y bueno, la verdad, yo por mi parte simplemente también, Juan Carlos estaba en el programa con la clausura, pero por un tema médico no ha podido acompañarnos hoy. Por suerte hemos tenido también a Pablo Hurtado, que es la máxima autoridad aquí presente, tanto en la Junta como en la Fundación Juste, ¿no?, como patrono de la Fundación. Yo sí quería simplemente trasladaros, sobre todo a vosotros, el agradecimiento por haber sido tan activos, porque creo que demostráis con las preguntas, con vuestro interés, digamos, con la participación que habéis tenido aquí, que Europa tiene futuro y a mí me ilusiona. Nosotros, Pablo lo sabe de primera mano, ¿no?, vamos a muchos encuentros, viajamos muchísimo y el debate de la desafección europea y especialmente por parte de los jóvenes está siempre presente. Yo siempre saco a colación los cursos de verano y la gente como vosotros que venís aquí y que nos demostráis que realmente que están totalmente equivocados. Puede haber una parte de la sociedad que a lo mejor esté ajena, ¿no?, a lo que pasa en Europa o que esté ajena o ni siquiera comprometida con lo que va a ser el futuro, ¿no?, y todos esos desafíos a los que nos estamos enfrentando. Vosotros sois un ejemplo de que eso no es así, que realmente hay gente joven, interesada y preparada y que seguramente pues, nos ayudará a afrontar todos esos desafíos, ¿no?, desafíos actuales y futuros. Hemos hablado de reinventar Europa, era un título muy, digamos, ambicioso, controvertido, pero también creemos que Europa se reinventa cada día. Hemos dicho varias veces en las diferentes exposiciones que Europa es un proyecto continuo, se está haciendo día a día, ya lo decía ya Monet, no es algo que vayamos a hacer de una sola vez, sino que se hará poco a poco con pequeñas acciones como estas, estos cursos de verano, creemos sinceramente y bueno, de todo corazón, que ayudan a construir Europa y bueno, pues esperamos que de esa manera hayamos puesto nuestro granito de arena. Quiero también aprovechar para agradecer a todos los ponentes que nos han acompañado estos días, aquellos que habéis aguantado hasta el final. Creo que bueno, pues, ha sido un excelente curso y hemos acertado plenamente con cada uno de ellos. Esperemos que os llevéis vosotros la misma sensación, que hayáis aprendido tanto como hemos aprendido nosotros, porque aunque nosotros estemos continuamente con cursos de verano, no dejamos de aprender y es algo que agradecemos y agradecemos sobre todo ese compromiso, ¿no?, que toda esta gente que ha estado con nosotros ha mostrado hacia la Fundación, hacia Europa y hacia nuestro proyecto como Fundación Juste. Y ya para acabar un par de cosas, bueno, por supuesto agradecer al equipo de la Fundación que no lo veis aquí, pero que está ahí entre bambalinas. Las sombras son importantes porque aunque no veamos lo que se mueve detrás de ellas, hay gente muy importante que permite que todo esto esté funcionando y sí que es verdad que hay que agradecer también a todos los que tenemos ahí en el despacho que permiten que todo esto sea posible. Por supuesto también al equipo técnico, al ESFO detrás, que nos permitirá que además todo esto llegue a muchísima gente y ahí queremos que vosotros seáis también embajadores, os haremos llegar los enlaces de las grabaciones, decir que habéis estado aquí, contar lo que habéis hablado y bueno, invitar a otros a que los que no han sido capaces por diferentes razones de acompañarnos, bueno, pues que pueden ver los vídeos y bueno, pues ahí podéis vosotros incluso ponerle los favoritos que queráis. Oye, no os perdáis esto, no os perdáis lo otro. Para mejorar, os haremos llegar un cuestionario de evaluación que no sé si os está entregando ya por WhatsApp, tanto, bueno, pues no sé si ahora mismo o en un ratito, e intentarlo contestar lo antes posible porque ya sabemos que las cosas cuando se dejan y ahora con el calor, pues perdemos la memoria fácilmente. Este cuestionario tiene sobre todo un objetivo que es el de mejorar las cosas que podamos, saber lo que hemos hecho bien, lo que no hemos hecho, lo que podemos hacer mejor y bueno, pues para eso necesitamos vuestra atención porque esto lo hacemos para vosotros y queremos saber cómo de cara al futuro podemos mejorar nuestro trabajo para que podamos bueno, pues tener
más gente como vosotros en nuestros cursos. No os olvidéis de recoger los certificados, aquellos que no lo hayáis hecho todavía. Y bueno, aquellos que nos han seguido también online, muchísimas gracias por la participación, porque la verdad que ha sido una participación muy híbrida, pero muy sentida. Y aunque no hayan estado aquí disfrutando de estos muros, les invitamos a que cuando puedan lo hagan y a seguir participando también online. Y finalmente, bueno, pues a la mesa de hoy, a esta mesa con la que hemos cerrado, chapó, muchísimas gracias a los tres y agradecer especialmente a los dos directores del curso, ¿no? A Jaime Rosell y a Alejandro, pues por la confianza que han depositado en la Fundación y por permitirnos desarrollar este curso con el que nos hemos sentido realmente a gusto. Así que muchas gracias a todos y buena vuelta a casa.